gusto verle, Guadalupe, nuevamente, bienvenida. Saludo a los que nos han estado visitando y es un gozo de verdad poderles ver nuevamente. Y los demás hermanos, ya sabemos, somos amados, ¿verdad? Y gracias a Dios por cada uno. Muy bien, vamos a la carta de Efesios, por favor. Estamos estudiando la carta de los Efesios. Es mi intención poder avanzar un poco más, pero no demasiado, es decir, quiero que veamos algunos versos importantes aquí. Ahora, el tema que estamos tratando se llama en este capítulo la unidad en Cristo. Ahora, al hablar de la unidad en Cristo, lo que vamos a ver es cómo la obra del Señor Jesucristo ha llevado a cabo una labor particular en cada una de las personas que Él ha traído, que Él ha salvado. Porque entendíamos, las semanas anteriores hablábamos, de que nosotros estábamos enemistados, estábamos alejados de Dios. Vea conmigo Efesios capítulo 2 y lo vamos a leer solamente para tener el contexto nuevamente. Versículo 1 y dice, y Él les dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, este es Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Veíamos que Satanás es quien promueve todos aquellos antivalores, todas aquellas atracciones. Llegamos a mencionar que es como si Satanás tuviera literalmente un parque de diversiones en el cual hay muchas cosas para cada quien y a todos los gustos. Y Él es el que va guiando la corriente de este mundo, y dice el texto que estamos muertos en delitos y pecados delante del Señor, espiritualmente muertos, y siempre estamos siguiendo esa corriente. Siempre estamos andando de acuerdo a esos antivalores. Y el que los guía es Satanás, toda esa corriente. Le llama ahí también el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Era una actitud desobediente ante Dios, porque en lugar de sujetarme a sus normas que están en la palabra de Dios, yo vivía de acuerdo a mi propia norma y a la norma de Satanás en realidad. Luego dice el verso 3, entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, lo que nos llamaba la atención, los fuertes deseos que podíamos tener, era lo que queríamos satisfacer. Satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza, delante de Dios, hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora, algo que es importante, hermanos, entender y recordar siempre, es que le está hablando a personas que salieron de ese mismo lugar, y podríamos decirlo de otra forma también, y le habla a personas que están en ese lugar. Es decir, toda la raza humana está bajo la misma masa, en la misma condición. No hay nadie que el Señor ahora pueda decir, yo he sido salvo por el Señor, pero yo era especial, yo era diferente, yo no había pecado o yo tenía una forma de vida que agradaba al Señor. No es así. No es así. Dice, todos nosotros en otro tiempo éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Delante del Señor, alejados. Ahora, sigue diciendo, pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Solo a través de Cristo esto se puede lograr. Por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él, con Cristo, nos resucitó. Y con Él, con Cristo, nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. El énfasis es muy claro. No hay otra forma en que nadie pueda reconciliar o arreglar el asunto delante de Dios. Tiene que ser en Cristo. No es en tus obras, no es en tus esfuerzos, no es en una religión, no es en una ideología, es en Cristo únicamente. En Él, dice el texto. Verso 7. Ahora, el Señor nos ha salvado y ha dado estas cosas, resucitado, nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Cuál es el propósito? A fin de poder mostrar en los siglos venideros, por la eternidad, las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús.
Es verdad, y ayer teníamos una charla al respecto. ¿Dios necesitaba crearnos porque Él estaba solo y necesitaba de nosotros? No. Ahora, ¿por qué nos crea? Aquí viene un propósito. ¿Por qué permitió el mal? Y aquí viene un propósito. Dice, para mostrar lo bondadoso, lo misericordioso, la gracia que Él da por los siglos de los siglos. Si podríamos decir que hubo un propósito de que el mal apareciera, era para Dios mostrar que Él es bueno. Para Dios mostrar que Él es bueno. Ahora, si seguimos y dice el versículo 8, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios, algo que Dios da por medio de la fe. Y luego dice, no por obras para que nadie se gloríe. No somos salvos por ninguna obra que podamos hacer. La fe no es una obra tampoco. De hecho dice que es un don de Dios junto con todo lo que implica la salvación. Pero nos ha dado la fe y debemos ejercerla. Debemos colocarla en el lugar correcto, o mejor dicho, en la persona correcta, que es Cristo. Somos responsables de hacerlo. Poner nuestra fe en Cristo. Dice, no por obras para que nadie se gloríe, pero luego que tú has creído en Cristo, dice el verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. El creyente debe caracterizarse en hacer buenas obras. ¿Cuáles son las buenas obras? Las que la Escritura te dice. La palabra de Dios nos indica cómo andar. Ahora, así comienza el capítulo. Y es muy importante ahora, versículo 11, darnos cuenta cuál es la condición de la raza humana en relación con Dios y en relación incluso con ellos mismos. Dice el verso 11, por tanto recuerden que en otro tiempo ustedes los gentiles en la carne, los que no eran judíos, que son llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión hecha en la carne por manos humanas. Recuerden, les dice Pablo a esta iglesia de Éfeso, que eran gentiles en su mayoría, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Cuando la ley, cuando la revelación fue dada a los judíos, los gentiles estaban ajenos a todas esas promesas. El apóstol está afirmando, estabas alejado, alejado de Cristo, alejado de Dios, alejado de la ley, alejado de la ciudadanía israelita. Tú eras un gentil, nosotros somos gentiles porque no somos judíos, sin esperanza y sin Dios. Este argumento es muy preciso y muy claro para recordarnos algo. Aunque la revelación es dada a un grupo en particular, es decir, el Antiguo Testamento fue dado a un grupo en particular. ¿A quién fue dado, hermanos? Solamente. No hubo una revelación a los judíos, una revelación a los indios americanos, una revelación no hubo, dice a los judíos. La revelación, por eso se llama especial de Dios, porque iba dirigida a un grupo en particular. El texto es muy claro. Dice, estaban los demás alejados, sin esperanza y sin Dios. No hay otra forma. Ahora, ¿por qué el Señor hizo eso? Porque todo el mundo estaba perdido. Porque cuando Noé bajó del arca, siguieron pecando. Cuando bajaron y comenzaron a multiplicarse otra vez, volvieron a dejar a Dios. Porque el hombre siempre en todos sus pensamientos es alejarse de Dios. Entonces Dios toma un pueblo y con él trabaja con el propósito de hacer que ese pueblo resplandezca en medio de la tierra, y entonces los gentiles, aquellos que se alejaron de Dios voluntariamente, puedan ver allí y regresar a Dios si lo quieren hacer. Por eso fue la revelación específica a un pueblo. Pero el resto, dice, estaban alejados, sin esperanza, sin Dios en el mundo. ¿Qué podemos decir nosotros antes de venir a Cristo? Alejados de Cristo, estábamos sin esperanza y sin Dios. Mira, es verdad que la providencia de Dios gobierna todas las cosas. De hecho, eso incluye toda su creación, no solo los seres humanos.
Y que podemos decir en verdad que el Señor nos guardó de quizá muchísimas cosas que nos pudieron haber pasado y que tú te diste cuenta y dijiste, el Señor me cuidó. Pero estabas de todos modos sin esperanza y sin Dios. Sin esperanza y sin Dios. Solo cuando vienes a Cristo, entonces ahora tienes a Dios y tienes esperanza eterna. Pero fuera de eso, estás sin esperanza y sin Dios. Por eso a veces cuando algunas personas llegan a afirmar, entendiendo que han sido guardados en algunas circunstancias riesgosas quizá, llegan a afirmar, no, a mí Dios siempre me ha bendecido mucho. Pero eso puede ser un engaño muy profundo que lleve a las personas a nunca darse cuenta que están como alejadas, sin esperanza y sin Dios realmente en el mundo. Ahora, Pablo le dice a esta iglesia de Efesios, ustedes estaban así, alejados. Pero ahora, verso 13, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Este término lejos es un término rabínico de los judíos. Era una manera de hablar acerca de los gentiles, los llamaban los lejanos. Y esto era para los gentiles que querían acercarse al judaísmo, esto era una manera despectiva de hablarles y era una forma de humillarles. Les llamaban los lejanos. Y usa Pablo, un rabino judío, con intención obviamente, porque había conflictos entre judíos y gentiles en la iglesia, con intención les dice a los gentiles, ustedes que estaban lejos, y probablemente alguno así como que sintió una espina en el corazón, pero hay una intención, dice, es que sí estabas lejos, pero ahora en Cristo has sido acercado, ya no hay esa lejanía. Es a lo que va a tratar ahora, porque hoy nosotros vamos a hablar en esta unidad en Cristo, que aunque estábamos lejos, somos reconciliados con Cristo. Los que en otro tiempo estaban lejos han sido acercados por la sangre de Cristo. Ahora, así como lo tienes en tu Biblia, por favor, quiero que leamos versículo 14 y vamos a leer al versículo 18, que son los versículos que vamos a estudiar en esta mañana. 14 al 18. Vayan cuidando la lectura juntos y fuerte, hermanos, por favor, ahí en sus Biblias. ¿Qué dice? Ok, ahora hablamos de reconciliados. Reconciliados. ¿Cuál es siempre el gran separador? El gran separador. A ver, no es que Dios hizo diferencia y por tanto hubo una separación. Vamos a explicar eso ahorita brevemente. ¿Cuál es el gran separador? El gran separador es el pecado. Cuando Adán y Eva estaban en una comunión perfecta entre ellos mismos y una comunión perfecta con Dios, cuando entra el pecado y Adán y Eva deliberadamente desobedecen a Dios y lo llevan a cabo conscientes, en ese momento dice la Escritura que cuando Dios va al huerto y los busca, la presencia de Dios va al huerto y los busca, que ellos, ¿qué hicieron? Se escondieron. El gran separador es el pecado. El hombre se esconde de Dios. ¿Dónde estás tú? Qué palabras, ¿no? El ofendido es el que busca la reconciliación. Y el ofensor es el que se esconde. ¿Dónde estás tú? Pero no solamente causó división, que es lo más importante, esa separación entre Dios y el hombre, sino que el gran separador es el pecado, y eso causó separación entre la misma pareja. Cuando Dios le dice a Adán, ¿quién te enseñó que estás desnudo? Y entonces Adán dice, la mujer que tú me diste.
Ya no estaba viendo por ella, ahora ella la está culpando. Y quizá estaba dispuesto a que si el castigo venía sobre ella era échatela, Señor. No me importa. Porque el gran separador es el pecado. Separó las relaciones humanas. Caín y Abel eran hermanos y Caín mató a Abel porque el gran separador es el pecado. Cada una de las contiendas, cada una de las enemistades, cada una de las divisiones, guerras, pleitos, asesinatos y toda clase de división, la causa es el pecado. El pecado es el gran divisor. Ahora, por eso dice el final del verso o el versículo 13, 2:13 ahí de Efesios. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados nuevamente por la sangre de Cristo. Es solo a través de la sangre de Cristo derramada en la cruz que el pecado es arrancado de en medio. Y cuando el pecado es arrancado de en medio, entonces toda división también es quitada. Cuando confiamos en la obra redentora de Cristo, en ese momento somos liberados del pecado y de su dominio ahora mismo. No estoy diciendo que no cometeremos pecado, estoy diciendo que somos liberados del dominio que ejerce el pecado, ese gran divisor. Nota por favor Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Y vemos ahí versículo 22. 6:22. Dice ahí el apóstol Pablo, todo viene hablando acerca de libertados del pecado desde el verso 15, por decir un punto de partida. Pero dice el versículo 22 que queremos observar. Pero ahora, nuevamente, hay un antes y ahora y un después, ¿verdad? Pero ahora, verso 22, perdón. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado, nota, ya se llevó a cabo. Le está hablando a los creyentes y les dice, es como si Pablo estuviera hoy aquí. Aquellos que han creído a través de Cristo, han confiado en Cristo, quiero decir. Pablo nos está diciendo, ya has sido libertado del gran separador, que es el pecado. Ya ha sido hecho en tu vida. El que ha creído en Cristo ya puede experimentar eso ahora mismo, ese dominio del pecado. Sigo leyendo. Y no solo eso, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación. ¿Qué es esto? Tu búsqueda diaria. Hasta el día en que te mueras, tu propósito y meta en la vida, y decimos vivir para su gloria. ¿Y cómo es esto? Santificación. Caminar y vivir de una manera que refleje al Dios Santo que te ha salvado y te ha perdonado. Pero ¿cómo es esto posible? Porque el Señor, por medio de su sangre, nos ha liberado de esa facultad del pecado en nuestras vidas. ¿Sabes, hermano? Si llegamos a entender esto, de que ya hemos sido libertados del pecado por medio del Señor Jesucristo, y que ahora somos hechos siervos de la justicia, hablando de lo que estamos hablando, ¿qué debiera pasar con las separaciones? Deberían quitarse. Porque ya se ha quitado el gran divisor. Un día, esa presencia del pecado en nuestras vidas será definitiva y total, porque aún reconocemos que hay pecado en nosotros. Pero su dominio y poder que tenía sobre nosotros ha sido quitado. Pero un día será de manera absoluta y definitiva cuando seamos glorificados. Pero ya ha sido quitado el gran divisor. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que nos quiere enseñar o está enseñando el apóstol Pablo y lo siguen tratando en el texto? Por eso en la iglesia no debe haber facciones de ningún tipo. Ahora, vamos a la parte que es más medular. La familia.
Por eso en el matrimonio de dos creyentes no debiera haber divisiones. No debiera haber separación. Porque el dominio del pecado ha sido quitado. Ese es el argumento que está utilizando el apóstol Pablo en la carta a los Efesios. Una iglesia en la cual había divisiones. Principalmente porque los judíos menospreciaban a los gentiles, pero como estaban en una tierra gentil, los gentiles eran mayoría y se peleaban con los judíos cristianos de ese lugar. Y de alguna manera los judíos cristianos creían que eran más cristianos por ser judíos que los judíos gentiles, que los cristianos gentiles por no ser judíos. Era una lucha diaria y era una situación que quizá estaba dañando muchos aspectos en la vida de la iglesia. Y el apóstol Pablo empieza a enseñar y dice, mira, versículo 14 por favor de Efesios capítulo 2. Versículo 14. ¿Listos? Porque Él mismo, sigue hablando de Cristo y su sangre, es nuestra paz. Aquí está hablando de una paz, por llamarla así, horizontal. La paz entre los que habitan bajo el mismo techo como iglesia. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, es decir, gentiles y judíos, hizo uno. ¿Cómo? Derribando la pared intermedia de separación. El apóstol Pablo está usando términos que ellos comprendían perfectamente. Algunos de estas personas en la iglesia de Éfeso posiblemente habían sido seguidores del judaísmo y habían experimentado lo que era el rechazo de parte de los judíos, que teniendo el templo donde se reunían a adorar a Dios, tenían un patio llamado el patio de los gentiles. Si usted va ahorita, todavía está esa parte, y de hecho todavía está la puerta y un letrero arriba que dice que no está permitido a ningún gentil entrar después de esa puerta porque era digno o reo de muerte. Si un gentil que buscaba el judaísmo y conocer a Dios se atrevía a cruzar por esa puerta, lo iban a asesinar los guardias del templo. Cuando dice Pablo, Él ha derribado la pared intermedia de separación. Es decir, ahora judíos y gentiles tienen la misma comunión con Dios, pero no solo con Dios, en primer lugar, entre ellos. Ya no hay la barrera de separación. Ha sido quitada. De ambos pueblos hizo uno. ¿Cuál es este pueblo? La iglesia. La iglesia es el pueblo del Señor, en el cual judíos y gentiles, las dos razas de la humanidad, judíos y gentiles, viven juntos, están en un mismo sentir, unidos, se aman, mueren juntos y proveen todas las cosas mientras están allí en unidad perfecta. Los que ya pasaron por la entrevista para membresía, ¿recuerdas esto? ¿Estás dispuesto a guardar la unidad de la iglesia? Este es un pecado por el cual Judas dice, el que cause divisiones no debe estar en una iglesia. Se oye duro y sabemos que hay un proceso de amor, claramente, ¿no? Pero por eso lo dice el escritor Judas, por cierto, de los hermanos de Cristo. Y él lo menciona diciendo que la iglesia debe haber unidad, porque el gran separador ha sido quitado en su poder, en su gobierno sobre nosotros, el pecado. Cuando el gran separador es quitado, todas las demás barreras también son derribadas. Y ahora por eso la iglesia del Señor, la iglesia cristiana, aquella que en Mateo 16, 18 dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella, es en esa iglesia en la que la unidad con el Señor y con los que la habitan es verdadera. Mira lo que dice, por favor, 1 Corintios capítulo 6, verso 17. Por cierto, aquí vamos a leer a la iglesia más dividida de las que hay registro en el Nuevo Testamento, la iglesia de Corinto. Había problemas de toda clase, pero a pesar de ello,
apóstol Pablo les escribe y les dice en 1 Corintios 6:17 lo siguiente, noten. Hemos sido reconciliados y en primer lugar reconciliados unos con los otros, con los que hemos creído. Dice el versículo, por favor, 17. Pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Ok. ¿Cuántos señores hay? ¿Cuántos señores hay? ¿Cuántos dioses hay? ¿Qué dice la Escritura? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo hombre. Mediador por medio de su obra, Dios y los hombres se reconcilian. Pero hay algo importante aquí. Este texto que dice el apóstol Pablo, el que se une con el Señor es un espíritu con Él. Ok, a ver, tú has creído en Cristo, has entendido el Evangelio, como ya lo vimos en las sesiones anteriores, creíste en el Señor, bien dice, Él te ha hecho cercano, estando alejado, sin esperanza y sin Dios. Ahora eres un espíritu con Él. ¿Cómo funciona esto? Pero el otro que ha creído es la misma circunstancia. Es un espíritu con Él. Lo que este texto está enseñando es que nosotros mismos somos uno y somos uno con Él. No hay muchos dioses para cada persona. Es una relación con Dios, pero a la vez es una unidad con aquellos que Dios se ha relacionado. Somos uno solo delante de Cristo. Hay una unidad en el Espíritu. Por eso debemos velar por esa unidad. Nota por favor capítulo 1 de 1 Corintios, versículo 10. Capítulo 1, versículo 10. ¿Has oído ese refrán, por decirlo así? Que cada cabeza es un mundo. Muy bien, piensa en eso y ve lo que dice el versículo 10. Les ruego, hermanos, aquí identifica a quién le está hablando. ¿A quién le está hablando? Cristianos. Una iglesia. Está hablando a una iglesia, a un conjunto de creyentes en un lugar que era Corinto. Les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo. No, pastor, eso no se puede porque cada cabeza es un mundo. Dios quitó el gran divisor. Y podemos vencer las situaciones pecaminosas de nuestra vida de tal manera que al ser uno con el Espíritu, con el Señor, al momento de haber creído, somos capaces, y debemos serlo, de poder estar unidos en un mismo acuerdo. Si no, ¿por qué lo diría este texto? Y Pablo rogando a esta iglesia que estaba con muchas divisiones, que todos se pongan de acuerdo. No. Ahora, ¿qué es lo que llega a pasar, hermanos? ¿Qué es lo que pasa? Pues no me pongo de acuerdo con los que están en esta iglesia. Y me voy a ir a otro lado y me voy a buscar poner de acuerdo con los que están en otra iglesia. El problema es que si no estás venciendo el gran divisor que es el pecado que primero habita en ti, vas a ir al otro lado y va a volver a suceder exactamente lo mismo. Pero si entendemos que el Señor me ha agregado a esta iglesia, que por su Espíritu soy uno con Él, y en ese momento soy uno con los demás, ya no hay barrera divisoria, entonces si yo con determinación busco tener esa unidad, ¿sabes qué? Lo vamos a lograr. Porque el Señor ha provisto todo lo necesario para que eso suceda. Pero mientras el pecado, que el Señor ha quitado su dominio de mí, yo siga diciendo, no importa, yo me mantengo así, la división permanecerá. No importa cuál lugar puedas tú o yo estar. Que todos se pongan de acuerdo. Que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos, no solamente en un área. Mira, en las negociaciones es muy fácil conceder para pues llevar la fiesta en paz, ¿no? No, dice el texto, enteramente unidos en un mismo sentir y un mismo parecer. Parece que le está hablando a una raza distinta, ¿no crees?
Distinta a la raza humana, la cual siempre está en divisiones. Distinta a la raza humana que va a ponerse de acuerdo solo cuando le conviene. Eso no es natural, exactamente. Le está hablando a un pueblo que no es natural. Le está hablando a un pueblo que es una nueva creación en Cristo. Y le dice que debe haber un mismo sentir, un mismo parecer, enteramente unidos, porque estamos unidos por medio de Cristo. Después en el verso 11, nota la realidad que estaba viviendo esa iglesia. Porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay discusiones entre ustedes. ¿Te imaginas si Cloé y su familia estaban ahí en la iglesia cuando se leyó la carta? Y de repente todos volteando a verlos así, ¿verdad? Es chismoso, ¿verdad? Pero ¿cuál era el punto, hermanos? Que el problema era tan grande que se pidió la ayuda de aquel que fundó la iglesia, y el que la fundó fue Pablo, su primer pastor. Y le piden ayuda porque esto no podía seguir así. Hermanos, dice en Efesios que toda pared intermedia ha sido quitada para que haya una unidad en ese cuerpo. Es una unidad con el Señor y con los suyos. Lo seguiremos hablando en los versos que siguen en el tema de la próxima semana. Pero quiero decir que en primer lugar, por medio de la muerte de Cristo, hemos sido reconciliados unos con los otros. Debemos luchar, hermanos, por la unidad de nuestra iglesia. Hablábamos en el día de discipulado con el grupito que vino y mencionábamos acerca de esto y cómo conservar esa unidad. ¿Cómo mandó el Señor que hay que conservar esa unidad? ¿Cómo mandó el Señor que debemos cumplir toda la ley y los profetas? ¿Cómo? Ámense los unos a los otros como a sí mismos. Ámense. Luego en primera de Juan dice, el que no ama a su hermano, a quien ve, ¿cómo puede decir que ama a Dios a quien no ha visto? ¿Y qué quiere decir esto? Que el amor para mantener la unidad significa entonces, bueno, el amor implica no molestar a los demás, tolerar lo que estén haciendo y mantenernos la fiesta en paz. El amor te lleva a ayudar al que tiene una necesidad. Aun si esa necesidad es un pecado que no quiere reconocer. Y ahí es lo que es más difícil. Porque en la mayoría nosotros no queremos meternos en problemas. Queremos mandar al pastor como si fuera el exhortador oficial de la iglesia. Y sin entender que si tú amas a tu hermano, tú deberías acercarte y con amor ayudarle, aunque sea un pecado el que lo está aquejando. Dice Proverbios que fieles son las heridas del que ama, pero inútiles los besos del que aborrece. De hecho, una característica, dice la Escritura, de los falsos maestros que se topaba Pablo predicando errores doctrinales, una de sus características era que adulaban a las personas para sacar provecho. Que les decían, tú estás muy bien, tú vas bien, eres el mejor, lo que haya sido, pero ¿cuál era el propósito? Ganarse el favor de los hombres. Pero Pablo les dice a la iglesia de Corintios pero yo porque les digo la verdad, ¿ahora me odian? Ahora, hermanos, esto no quiere decir, como decía una vez un hermano, es que yo te estoy diciendo la verdad, pero llegaba enfurecido. Y te iba a decir de algo que había visto mal en ti y era realmente caótico aquella situación. Llegaba enfurecido y es que estás pecando y es que estás mal y así con estas actitudes, ¿no? Y es que lo digo en amor, es mi amor por ti. No, así tampoco es, dice la Escritura que es. Dice que el siervo del Señor debe ser amable con todos. El amor, hermanos, implica atender las necesidades elementales de una persona, incluyendo las espirituales como primer lugar. Siendo amable y misericordioso, porque yo no soy juez de nadie. Tenemos que mantener la unidad. Bien, el Señor entonces, por medio de su sangre, nos ha reconciliado unos con los otros, entonces no debe haber facciones. En Santiago, el escritor, el otro hermano de Cristo, Santiago escribiendo dice
¿Cómo está eso de que ustedes cuando van a la iglesia llega alguien con anillo de oro y le dice, siéntate aquí a mi lado, el mejor de los palcos, ¿verdad? El mejor lugar. Pero viene alguien con ropa andrajosa, ¿verdad? Podría ser un esclavo que venía del trabajo y le decían, ay, tú siéntate ahí más allá, porque yo creo que por su apariencia y su olor, mejor allá. Dice, ¿por qué haces acepción de personas? Ya no hay barrera. En la iglesia de Cristo, en los creyentes, somos uno por medio de su sangre. Hemos sido reconciliados unos con los otros. No importa, y ya termino con esta idea, no importa la esfera de la que vengas. No importa la cultura de la que provengas, no importa de la familia de la que tú hayas venido. Al entrar en la iglesia por medio de la fe en Cristo, somos iguales delante de Él. Ya no hay hombre ni mujer, ya no hay siervo ni libre. Les decía la vez pasada que el esclavo podía ser el pastor porque Dios lo llamó para pastorear. Y el amo de ese esclavo estaba sentado y escuchaba con atención y amor a su esclavo enseñarle algo anti-romano por completo. Porque ya no hay diferencia, somos uno en Cristo. No solo nos hemos reconciliado unos a los otros, hermanos. Y quería mencionar solo esto. Muchas veces sacamos nuestro pedigrí, y no somos caninos, ¿verdad? Pero el pedigrí quiere decir nuestra genealogía, nuestro árbol, pues sí, de dónde venimos, y pensar que eso determina algo, hermanos, no determina nada. Estábamos iguales, acuérdate, todos corríamos en el mismo desenfreno y todos éramos enemigos, pero ahora hemos sido hechos cercanos. No solo reconciliados unos con los otros, ahora sí, reconciliados con Dios. Fíjate lo que dice Efesios nuevamente, capítulo 2. Somos reconciliados unos con los otros y ahora con Dios también. Nota por favor, verso 15. Quiero dar una breve explicación de aquí, algo en el verso 15 y seguimos. Poniendo fin, por medio de su muerte del Señor, poniendo fin a la enemistad en su carne, es decir, su cuerpo que murió en la cruz, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Este texto dice que el Señor al morir eliminó, o ¿cómo se puede usar otra palabra? Abolió las ordenanzas expresadas, los mandamientos expresados en ordenanzas. ¿A qué se refiere? ¿Que la ley del Señor del Antiguo Testamento ha sido borrada y no sirve para nada? No. Se está refiriendo a las ordenanzas que los judíos guardaban de manera ceremonial, en un sentido. Estar en un templo, no poder comer ciertas cosas, no poder vestir ciertas cosas, no poder hacer ciertas cosas. Los sacrificios, todas esas cosas, hermanos, tenían la intención de hacer que el pueblo de Israel literalmente no pudiera convivir con los demás pueblos. ¿Para qué? Para que viviendo santamente en el Señor, entonces los demás pueblos quisieran conocer a ese Dios. El problema fue que los judíos se hicieron orgullosos, vivían en pecado igual que los gentiles, pero sí se cuidaban de no seguir comiendo ciertas cosas. El punto es que Pablo les dice, mira, eso ha quedado eliminado, el Señor lo ha erradicado, esas ordenanzas que los judíos guardaban, ¿para qué? Para crear en el mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Ahora, esas actividades superficiales que nos recordaban que Cristo y Dios es santo, eran eliminadas. Ahora podían comer juntos. ¿Te acuerdas de Pedro cuando dice en Gálatas, siendo judío, se gozaba con los hermanos gentiles lejanos de Jerusalén? Iba y los visitaba. Y los hermanos gentiles de Jerusalén le ofrecían quizá carne de puerco. Y comía con ellos con gozo, porque él entendía que ahora eran una sola familia. Pero cuando venían judíos, cristianos judíos, ¿verdad?, de la iglesia de Jerusalén, Pedro se levantaba y se hacía como el disimulado, ya no les hablaba y comenzaba a tratar y a hablar como judío otra vez. Y Pablo lo reprende y le dice, ¿qué te pasa? En mis palabras. Tú siendo judío, comes y vives como los gentiles cuando estás entre ellos. Y cuando vienen los judíos, entonces te apartas.
Le dice, ¿estás volviendo a las mismas cosas que el Señor ya eliminó, por decirlo en este texto? Él quita eso para que haya una comunión real. Ahora sí, verso 16, por favor. Y para reconciliar con Dios a los dos, gentiles y judíos, en un cuerpo, por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella, es decir, en la cruz, a la enemistad. Y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos, los gentiles, y paz a los que estaban cerca. Porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Reconciliados con Dios. Reconciliar, esta palabra significa pasar de la hostilidad a la amistad. Fuimos reconciliados como pueblo de la enemistad a la amistad, pero ahora con Dios. De la enemistad a la amistad con Dios. Nota lo que dice Colosenses 1:21. ¿Cuál es la condición de todo aquel que no ha creído en Cristo o que por medio de la sangre de Cristo no ha sido reconciliado? ¿Cuál es su condición real? Colosenses 1:21. Lean ustedes por favor el 21, por favor, fuerte allí. Colosenses 1:21. ¿Qué dice? Hasta ahí. 21, ¿no? ¿Sí termina ahí? No. ¿Ahora? O sea, ¿falta todavía? Gracias, perdón. Y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, enemigos, dice la Reina Valera, ocupados en malas obras, ahora Él los ha reconciliado. Reconciliar es pasar de la hostilidad a la amistad. ¿Cómo está una persona sin la sangre de Cristo, sin haber creído en Cristo, delante de Dios? Delante de Dios somos enemigos. Enemigos. Dice Juan, si no me equivoco, Juan 3:33, si no me equivoco, es donde dice que a los que rechazan a Cristo, dice que la ira de Dios está sobre ellos. Delante del Señor hay una enemistad entre el hombre y Él por causa del pecado, el gran divisor. Y era necesario que alguien nos reconciliara con el Padre, y ese es Jesucristo. Ahora, dice el 22, aunque eras enemigo en tu mente, verso 22, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado, es decir, pasar de la hostilidad a la amistad en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. A través del sacrificio de Cristo, la enemistad ha sido diluida. Y ahora somos presentados santos, sin mancha, irreprensibles y aceptables por la sangre de Cristo. Esa es la reconciliación que el Señor ha llevado a cabo a favor nuestro mediante su muerte en la cruz. ¿Te das cuenta de cómo el concepto que las personas tienen de sí mismas con Dios? De verdad, tú puedes preguntarle a quien sea. Y tú le podrías preguntar de manera amable, ¿verdad? ¿Cómo crees tú que estás con Dios? ¿Crees que el Señor y tú tienen una buena relación? Y el concepto normalmente es, yo siento que estoy muy alejado de Dios, ¿no? Ven su condición en su lado y dicen, yo siento que estoy alejado de Dios, pero en su mente, ¿sabes qué otra cosa hay? Pero yo creo que Él es bueno y me ama, en un sentido de que Él está bien conmigo, pero yo no estoy bien con Él. La cosa es que la enemistad es en todos los sentidos. Hay hostilidad. En realidad, hay un enojo santo de parte de Dios por causa de mi pecado.
Y es necesario que alguien me reconcilie con Él. ¿Y ese quién es? Solamente Cristo. Solamente Cristo. Nunca he estado bien. Necesito a Cristo. No hay distinción entonces. La oferta de salvación y la reconciliación para todos por medio de Cristo puede ser proclamada con toda libertad, sabiendo que no hay solamente uno o no hay ninguno que esté reconciliado por medio de sus buenas obras. Podemos predicar con toda seguridad el Evangelio de Cristo porque todos lo necesitan y todos necesitan ser reconciliados. Porque no hay distinción. Termino con 2 Corintios 5, 18 al 21, por favor. Reconciliados con Dios. 2 Corintios 5, 18. Vivimos en un mundo que es enemigo de Dios y ellos no lo saben. Verso 18. Y todo esto proviene de Dios, procede de Dios. Nota, ¿quién nos reconcilió con Él mismo? Dios nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo. Y a esos que han sido reconciliados, dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es Dios quien se reconcilia con el hombre. El ofendido busca reconciliarse con el ofensor y por eso envía a Jesucristo para morir y resucitar. Pero tenemos el ministerio de reconciliar. Es decir, hermanos, no se está refiriendo aquí a que seamos, claro que tiene que ver en un sentido de emisarios de paz, ¿verdad? Y hacer que dos personas no peleen y que puedan estar bien. Pero recuerda algo, el gran divisor es el pecado. Esa no es la parte medular. La parte medular es que yo debo ser un reconciliador con Dios. Yo debo buscar a las personas y decirle, necesitas de Cristo porque estás enemistado a causa de tu pecado con Él. Y Él te busca y Él quiere reconciliar, pero no podrá ser si no vienes a Cristo. Nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Hermanos, ¿de qué sirve que un matrimonio pueda funcionar por un tiempo bien y estar allí con ellos y ayudarles a ellos si el pecado, que es el gran divisor, sigue dividiendo sus propias vidas y sobre todo sigue dividiendo su relación con su Creador? ¿De qué sirve? Necesitamos ser reconciliadores de personas muertas en sus pecados con el Dios vivo a través de Cristo. Por eso, mira lo que dice el verso. Versículo 19. Es decir, este es el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo, nuevamente, solo a través de Él, reconciliando al mundo con Él mismo, pasando por alto o no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Ahora, ¿qué hay que hacer? Por tanto, somos embajadores. Es un enviado del Rey y el Rey es Cristo. Somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. ¿Cómo? Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Háblale de la sustitución que es posible en Cristo. Que Él, siendo justo y sin pecado, fue tratado como pecador y el pecador es tratado como justo cuando confían en Cristo. Tenemos un ministerio, hermanos, y es reconciliar a la humanidad con Cristo, con Dios por medio de Cristo. Cuando hablamos aquí de la unidad en Cristo, hemos visto que hemos sido reconciliados, en primer lugar, unos con los otros dentro de la iglesia, pero principalmente reconciliados con Dios. Necesitamos, hermanos, modelar en nuestra iglesia esa reconciliación que hemos experimentado con Dios. Esa unidad perfecta en un mismo sentir y un mismo parecer. Y proclamarla a aquellas personas que sabemos de antemano que están enemistadas con Dios, no importa quién sea. Recuerda, todos estamos bajo la misma condición y necesitamos venir a Cristo.
Vamos a orar. Señor, gracias por la enseñanza en este libro de Efesios. Gracias, porque no fue que nosotros lo pedimos, ni siquiera se nos ocurrió, sino que tú, Señor, has querido y diseñado la manera de reconciliarnos a nosotros los que te ofendimos, contigo que has sido ofendido de manera tan grande por nuestros pecados. Tú eres el que ha tomado la prioridad, tú has tomado el primer paso para salvar a los que no merecieran ser salvados. Mi Dios, ahora entendemos también que a través de tu sangre no solo nos reconcilias contigo, que es lo más importante, sino que quitas toda barrera de división entre aquellos que han creído en ti, Señor. Somos un cuerpo, somos una familia, somos un pueblo y necesitamos velar por la unidad de este pueblo, Señor. Gracias, mi Dios, porque sin entenderlo a veces, Padre, tú nos has dado realmente todas las cosas y queremos ahora entenderlo y practicarlo para cumplir todas las cosas que tú quieres que hagamos, Señor. Si fuera por nuestros propios recursos, simplemente es imposible, pero tú nos das todas las cosas. Te ruego, Padre, que tú te reconcilies. Si hay aquí en esta mañana, Señor, alguien que aún no ha venido a ti a través de Cristo, tú le ofreces reconciliación, perdón y justificación, vida eterna en ti, Señor, a través de Cristo. Que venga a tus pies y arrepentido de su ofensa hacia ti, clame, Señor. Clame a tu Hijo Jesucristo para que entonces tú le reconcilies desde ahora y para siempre contigo y con tu pueblo, Señor. Bendecimos tu nombre y te alabamos. Gracias porque tu iglesia, Señor, es tu casa, es tu familia, es tu cuerpo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.